es hasta apenas de manera muy reciente que en México se empieza a hablar cada vez, poco a poco, más de este tema. Si ustedes se fijan, México sigue pensándose sobre todo como un país de emigrantes. Se habla sobre todo de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Y proporcionalmente la atención que se presta a este tema, pues realmente es muy pequeña. Entonces, si nosotros pensamos la importancia que tiene para México también la inmigración y la migración de tránsito, creo que necesitamos cada vez más trabajos, más reflexiones y en general como país asumirnos cada vez más como también migración, un país donde la migración de tránsito es muy importante. Creo que ese es uno de los elementos muy importantes que quisiera destacar. Y en ese sentido también cuando hablamos de la movilidad, de la circulación de los migrantes, creo que otro de los temas que es pues como muy claro, muy evidente en este documental, es cómo los estados, no solamente los estados de origen, los estados de destino, pero muy especialmente los estados de tránsito, no solamente no han desarrollado mecanismos eficaces para proteger los derechos de quienes circulan, sino muy concretamente, creo que también aquí es un tema reiterado, la corrupción ha hecho que un mayor control sea sinónimo directo, clarísimo de mayor inseguridad, ¿no? Entonces creo que es un tema sobre el cual hay mucho que reflexionar. ¿Qué implicaciones tiene que los estados de tránsito sean incapaces de controlar garantizando la seguridad? Creo que muy fácilmente llegaríamos a la conclusión o a la idea que habría que discutir, según la cual el primer paso para garantizar la seguridad de los migrantes en tránsito sería justamente levantar los controles migratorios, es decir, suprimir estos controles. Creo que es un tema a discutir, pero creo que es un tema muy importante sobre el cual habría mucho que decir. En ese sentido también vemos la dificultad, la incapacidad o tal vez el desinterés por parte de los estados para proteger los derechos de quienes migran, y vemos, y aquí también aprovecho que me da la palabra para traer un tema que sé que me interesa, pero sé que también a ustedes le interesa, también vemos que aparecen nuevos actores sociales y entre ellos las iglesias. No nada más la Iglesia Católica, en el caso mexicano principalmente tiene visibilidad la acción de la Iglesia Católica, pero vemos también, si no me equivoco, de los albergues que nos entrevistaron, hay 2 albergues que son cristianos, ¿cierto? Entonces vemos también esta presencia, digamos, importante de instituciones religiosas que de alguna manera se adaptan mejor, por razones diversas que podríamos discutir, a, digamos, esta preocupación y este acompañamiento de los migrantes. Creo que es interesante reflexionar por qué las iglesias, por qué son las que finalmente están no cubriendo, pero tratando de cubrir este vacío que claramente los estados están dejando, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención, entre otros aspectos, esta aseveración del albergue de la Posada del Migrante de Belén, donde dice, bueno, finalmente cuando la noticia de la masacre en San Fernando salió en la televisión, nos pareció una buena noticia, porque ya sabíamos que las masacres existían, entonces finalmente se destapó la cloaca, dice él. Creo que sería interesante reflexionar qué es lo que ha pasado desde entonces, si realmente a partir de entonces y con todas las nuevas noticias que hemos estado recibiendo, realmente esto está llevando hacia al menos un principio de solución de los sucesos que se están reportando aquí, o se destapó la cloaca y parece que poco a poco la indiferencia vuelve a ganar sobre la sociedad civil, ¿no? ¿Qué sucedió a partir de entonces? ¿Vamos a acostumbrarnos a este tipo de noticias o qué va a suceder a partir de ahí? Y entonces también finalmente quisiera digamos retomar esta idea vinculando un poco lo que tiene que ver con digamos la importancia o el impacto de los medios de comunicación dentro de este tema. También se dice en el documental los centroamericanos no quieren denunciar porque finalmente México es un país de tránsito. Bueno, para nosotros no, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué
¿Qué posición tomamos ante esta situación? Ok, pues muchas gracias a Moisés y a Olga por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, comentar algo sobre el documental, tiene la palabra el público. La doctora Velasco. Si no hay nadie más. Pues muchas gracias por el documental, muchas gracias por venir a presentarlo. A mí me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, pensaba yo en esta idea que señalaba el joven periodista que parece que lo entrevista en la Frontera Sur, sobre la idea de crisis humanitaria. Es decir, la idea del fenómeno migratorio está un poco rebasado en términos de la crisis humanitaria que significa las masacres de los migrantes. Y me parece que eso nos coloca en un terreno totalmente distinto. Para nosotros, incluso como institución académica, nos enfrenta a una realidad difícil de dar cuenta, ¿no? Pero a la vez urgente. Y me llamaba la atención esta idea porque, y la realidad que implica, porque precisamente en el documental las gentes que ustedes entrevistan son periodistas y gentes de las ONGs. Entonces, esto lo pienso con una mirada un tanto crítica a la academia misma, de las dificultades que tenemos para acercarnos o para estar alertas a estos fenómenos, y veo que finalmente esta forma de acercarse al problema es un esquema y una vía de acercarse más adecuada, que es el periodismo, ¿no? Debido a las características que presenta. Pero también las dificultades, me imagino que para ustedes implican. Entonces yo quería preguntarte un poco acerca de las dificultades que ustedes como periodistas están enfrentando para poder hacer este tipo de documentos y poder también crear un documento polifónico con voces muy distintas y dar cuenta de todas las personas y todos los actores que están participando, ¿no? Me llama la atención que hay mucho más documentación del origen, incluso del camino, que del propio lugar, que es Tamaulipas. No sé por qué me quedé con la impresión que había mucho menos testimonios en Tamaulipas que en la frontera, y yo no sé si eso tiene que ver con las dificultades de hacer testimonios en la frontera por el peligro que implica para ustedes mismos como periodistas. Sí, mucho tiene que ver. Nosotros ahí en El Salvador nos dimos cuenta que los medios no tienen temor de hablar con nombres y apellidos. Ellos se refieren a las pandillas como son, ¿no? La Salvatrucha, la 18, lo dicen. Pero aquí nosotros mencionar nombres y apellidos es difícil. Tan difícil que ni siquiera entramos a San Fernando. Si ustedes observaron, solo vemos la nomenclatura de la desviación hacia allá. ¿Por qué? Teníamos 22 días de habernos ido, eso había sido el 23 de agosto. San Fernando ahorita es un territorio que de veras el que entra ahí pues tiene mucho valor. Mucho valor porque es un área tan vasta de Tamaulipas, tan descuidada, y por eso se ha concentrado mucho el crimen organizado ahí. Imagínense, ellos se enteraron que nosotros nos paramos a hacer una grabación en la nomenclatura. Duramos 5 segundos y nos fuimos. Nos tuvimos que ir porque nosotros nos paramos confiados porque había 3 patrullas de Federal de Caminos ahí y una camioneta blanca de esas muy bonitas, que ustedes ya deben de conocer. Y nada más nos vieron que nos paramos a hacer unas grabaciones y se van, y la 3er patrulla se despide así de nosotros como diciendo pues adiós, que les vaya bien, y la camioneta se quedó ahí. Inmediatamente nosotros nos subimos
al vehículo donde estábamos y nos fuimos. Hora Cero se ha dedicado a no meterse en estas situaciones, como toda la prensa en el noreste del país, pues se dice que hay libertad de expresión, y déjenme decirles aquí entre nos que pues estamos amordazados, ¿no? Esa ley mordaza que hace mucho se presumía que ya se quitó, pues cuando son temas del noreste, el centro del país puede disfrutar de ella, pero nosotros no podemos hacerlo. Por eso tenemos a Proceso, que habla con nombres y apellidos, pero Hora Cero no puede hacerlo, y no lo va a poder hacer porque nosotros vivimos ahí, porque saben dónde estamos, porque simplemente nuestras páginas de internet dicen la ubicación, y imagínense si nosotros firmamos con nombre, pues nos va como en feria. Sí está un poco difícil, por eso ustedes pueden observar muchísima información tanto en El Salvador como en México. Yo la verdad valoro y respeto la vida de estos tres hombres de más albergues, porque ellos sí lo dicen, y sin miedo, ellos sin miedo andan explicándolo. No sé si han escuchado que últimamente Alejandro Solalinde ha estado moviendo mucho, lo acaban de encarcelar por haber estado ayudando a migrantes, y bueno, pero él no tiene temor. En el caso de los medios vamos avanzando poco a poco. Obviamente tenemos que denunciar sin decir los nombres y apellidos, porque además, oigan, las autoridades saben esos nombres y esos apellidos, Nosotros no vamos a decirles algo nuevo, porque ellos ya lo sabían desde mucho antes que nosotros descubriéramos un nombre. Porque el periodista de hoy, si descubre un nombre, no crean que el gobierno dice, hombre, muchas gracias por haberlo descubierto. No, hombre, si ellos ya lo sabían desde muchísimo antes. Antes bien, comienzan a tronarse los dedos porque ya salió el nombre, y ahora sí tienen que buscar una solución a esa situación. Por eso San Fernando hoy está en boca de todos, y por eso no se va a dejar, porque cuando se vuelve una situación nacional, no la puedes dejar, porque es la única forma de levantar la voz, y tenemos que hacerlo generalizado. Por eso siempre vamos a escuchar en todos, hasta Pedro Ferriz de Con, hasta el profe, el crimen organizado, ¿sí? El único que de pronto se anima a decir esos nombres, pero están allá en el centro del país, por eso lo pueden decir. Nosotros estamos un poco amordazados. Aquí vamos a juntar, si les parece, 3 preguntas para después darle chance a Moisés, igual para darle un poquito de espacio a las preguntas, si quieres como tomar nota de... Claro. Sí. ¿Alguien más entonces que quiera preguntar algo? ¿Comentarios? ¿Compañera? Sí, pues brevemente felicitar por el trabajo. Yo no tenía el placer de ver, ni siquiera sabía el título del documental. Felicitar. Y la pregunta sería, no sé si se estrenó primeramente en Nueva York, si esto se debió o ello se debió a esta situación que estás comentando. Y la segunda es, ¿qué expectativas tienen? O sea, ¿cuál creen que ha sido el granito de arena que han puesto? O sea, como periodistas, sobre todo periodistas, pero aparte periodistas de temas tan pues controversiales, tan delicados. Es básicamente eso. ¿Alguien más? Sí, ¿me dices tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Huerta y estudiante de la maestría en estudios culturales. Pues antes que nada, felicitarlos pues a ti, Moisés, y a tu equipo con el que trabajas por el valor, ¿verdad?, de realizar ese trabajo.
y preguntarle también cómo es que se seleccionaron estas historias. Muchas gracias. ¿No más?